Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy vamos a retomar nuestra nueva sección de análisis de noticias. Tiempos interesantes es como hemos decidido llamar a esta sección. Y hoy de nuevo vuelven a ser ustedes engañados por el clickbait, como se les suele llamar, por esos falsos titulares que anuncian el contenido del programa, porque en rigor este programa cabría mejor en nuestra sección sobre cine, sobre análisis de películas, que en esta sección de noticias. Y sin embargo, creo que esta semana verdaderamente la noticia más importante es una noticia cinematográfica y por esta razón, también porque los medios de comunicación, como siempre, sometidos a sus o sometiéndonos a sus cortinas de humo y campañas de distracción, suelen pasar de puntillas por los acontecimientos culturales y cuando deciden tratar de manera un poco más extensa uno de ellos, suele ser por motivos ideológicos. Precisamente por eso, esta semana, lo que quiero que es la primera semana de octubre del año 2023, quiero hacer hincapié en el Festival de Cine de San Sebastián. No he asistido a este festival y por lo tanto no voy a hacer una crónica de él. Sí que he estado atento a las noticias que han ido saliendo sobre este festival y viendo el palmarés, ahora que ya ha terminado el festival, lo único que puedo decir es que no me interesa absolutamente nada de lo que se ha estrenado y que me parece una vergüenza que la película que ha sido seleccionada para los Oscar, para representar a España en los Oscar, en caso de que sea finalmente seleccionada, cosa que espero que no ocurra, es una película de Bayona, el director de Lo Imposible, sobre ese accidente aéreo en el que hubo un caso de canibalismo, que ya hay una película famosa sobre este tema llamada Viven, basada en un libro del mismo título. ¿Y por qué me molesta esta cuestión sobre una película que no he visto? Muy sencillo, porque la elección de esta película conlleva implícitamente el descarte de otra. Esa otra película se llama Cerrar los ojos, es de Víctor Erice y es la primera película que el director hace desde el sur, porque el Sol del Membrillo, que es el documental que hace con Antonio López, no es una película, es el tercer largometraje de este director, de Víctor Erice, que seguramente sea el director de cine español más importante desde Luis Buñuel y que además seguramente ha firmado una película, esta última, Cerrar los ojos, que aunque no es una obra maestra, como tampoco lo era El Sur y como sí lo era El espíritu de la colmena, su primera película, es una gran película y seguramente estamos hablando de la que hasta la fecha, hasta el momento en el que estoy hablando, hasta el año 2023, es yo creo que sin discusión la mejor película del cine español del siglo XXI. Y no solo eso, sino que primero hay que constatar la baja calidad de las películas del cine español, en mi opinión, en el siglo XXI, la ausencia casi total de competidores que tiene esta película, Cerrar los ojos, a la hora de decidir cuál sería la mejor película del siglo XXI, y sobre todo un pesimismo inevitable con respecto a las expectativas de futuro que podemos tener en torno a que puedan venir películas de la misma calidad. Ahora bien, ¿por qué es importante el festival? Porque al final podría subir sin más una crítica de la película, pero creo que el hecho del festival tiene su importancia porque se están cumpliendo 50 años del Espíritu de la Colmena, que ganó la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián hace 50 años, como digo, y además coincide con que Víctor Erice vuelve a hacer una película, coincide con que ha sido premio Donosti, premio honorífico de este año en el festival, y se la ha entregado Ana Torrent, que es la niña del espíritu de la colmena, que ahora evidentemente no es una niña, han pasado 50 años, y que además sale en la película Cerrar los ojos de Víctor Erice, es verdad que en un papel bastante secundario, pero sale. Entonces, ha sido bonito este momento de entrega del premio honorífico, ha sido lo único interesante del festival, un festival que por los títulos que se estrenan está en el mundo en el que ahora está el cine, es decir, en el mundo del anticine, del simulacro del cine, del falso cine, del cine después de su crisis, con películas de animación, con películas sobre mujeres, con películas sobre migrantes, es decir, con películas más ligadas al periodismo que a lo que propiamente es el cine, pero todos parecen estar encantados con este tipo de películas.
¿Qué nos propone a cambio Víctor Erice? Pues Víctor Erice nos propone una película con una mirada trascendental, que es la que tiene él sobre el cine, aunque curiosamente es una película donde queda muy claro, en mi opinión, que Víctor Erice es ateo, que era una duda que yo tenía si este hombre era creyente, si era agnóstico. Yo creo que en la película queda bastante claro que él no tiene ningún tipo de fe en la vida ultraterrena, y es curioso porque da la sensación de que la mayoría de directores del cine trascendental, ya saben que aquí hicimos recientemente 3 programas sobre esta cuestión, son ateos. Podríamos citar a Berman, a Tarkovsky, a Belatar, a Angelopoulos. Y me ha quedado también esto claro viendo la última película de Erice, ¿no? Es una película muy nostálgica, me ha hecho recordar esa famosa cita de La gran belleza de Paolo Sorrentino, donde el protagonista viene a decir: ¿qué tenéis contra la nostalgia? Es lo único que nos queda a los que no tenemos fe en el futuro, ¿no? Y esa cita es bastante aplicable a la película de Erice, que es una película, disculpen porque ya verán que estoy un poco constipado, que aquí en Madrid, en España, tenemos un tiempo bastante veraniego, pero a altas horas de la noche baja la temperatura y como te pille en la calle, te constipas. Bueno, el caso, decía, la cita de Sorrentino, la nostalgia, etcétera, la película de Erice es una película bastante nostálgica, ya no solo a nivel vital, sino también a nivel del propio cine. Bastante poca esperanza en el futuro del cine. Las declaraciones que ha hecho Erice en el festival, que las recomiendo, la verdad es que es un gusto escuchar a este hombre, porque es exactamente lo que uno espera viendo sus películas. Es un hombre discreto, humilde, que piensa muy bien cada palabra que va a decir y que es un hombre tranquilo, ¿no? Casi sin ego, muy fuera del circuito publicitario en el que se ha convertido el mundo de la falsa crítica, muy fuera del circuito de relaciones en el que se ha convertido el falso mundo de la creación cinematográfica. Y seguramente para hablar de Erice y a alguien de su altura en el cine español habría que remontarse a Buñuel. Quizás había otros directores como Berlanga, como Saura, más prolíficos, más laureados, más reconocidos, más reconocibles también. Erice, sin embargo, yo creo que es el que ha hecho hitos importantes dentro del cine español después de Luis Buñuel. O sea, seguramente la secuencia sería Segundo de Chomón, ese técnico español de la etapa del cine mudo, fue importantísimo, e inventó el traveling, que es clave para entender el cine, en la película Caviria de Giovanni Pastroni del año 14. Después tendríamos a Buñuel y después tendríamos a Erice. Curiosamente, de los 3, el que ha hecho carrera en España es Erice. Y el problema es que Erice ha hecho carrera en España. Porque probablemente si Erice se hubiera ido a trabajar a Francia o a Italia, no digamos ya a Hollywood, sería adorado. Como lo fue Buñuel, que estuvo en Francia, que estuvo en México, que tuvo un paso discreto por Estados Unidos, o como lo estuvo Segundo de Chomón, que al final estuvo trabajando en Italia, fundamentalmente, también en Francia, con Abel Gance, con Pastrone, ya lo he dicho. Y el problema de Erice un poco ha sido este, ¿no? Por eso, al final, estos 50 años en el Festival de San Sebastián de la película Espíritu a Colmena, con esta vuelta, con una película, como enseguida pasaremos a ver, llena de referencias, es curioso, ¿no? Es muy desolador sobre lo que es el cine en España, a pesar de que se nos llene todo el día en los medios de comunicación o en las paradas de metro o en las conversaciones de café hablando de cultura, del cine español, que por cierto es un cine fundamentalmente subvencionado, no funciona a nivel de taquilla, sin ningún tipo de interés en lo popular. Y Erice, que sería el gran cineasta español de nuestra época, que debería estar, bueno, pues totalmente estudiado en todas las academias y debería tener una estatua en todas las ciudades, porque verdaderamente es lo único genial que se ha visto en cine junto con Buñuel, y eso que tiene una filmografía muy corta. Hizo una primera película que en muchos sentidos es la mejor película que se ha hecho jamás en España. Pero a nadie le importa, ¿no? Seguramente también ahí hay una cuestión de envidias. Ya se sabe que España es un país de envidiosos, ¿no? Pero por hablar de esta película, de Cerrar los ojos, es una película donde se cierran los ojos y se cierran los círculos también. Es una película
sobrecoser la mirada, ¿no? Eso es curioso porque precisamente Buñuel hace 3 alusiones al ojo fundamentales en su cine. Uno en lo primero que filma como director, que conozcamos, que es El perro andaluz, un perro andaluz con Dalí. Todos conocemos cómo se inicia la película. Hay una mujer en un balcón, detrás de ella hay un hombre, que por cierto es el propio Buñuel. La mujer mira al cielo, ve la luna, una nube atraviesa la luna, y entonces el hombre con una cuchilla de afeitar corta el ojo de la mujer, que es un primer plano, cambia a primer plano y es el ojo de un animal muerto. El segundo ojo en el cine de Buñuel es seguramente la escena más famosa, junto con esta que acabo de citar, dirigida por Luis Buñuel, ocurre en Viridiana. Los siervos, los campesinos, el populacho, en ausencia de los señoritos, Paco Raval, entran en la casa y empiezan a revolverlo todo, se hacen amos del lugar, y en un momento dado están todos comiendo y la prostituta les dice que posen, ellos posan y de pronto nos damos cuenta de que están en las mismas posiciones con las que Leonardo pintó La Última Cena, y ella se levanta la falda y con su vagina, que sería el ojo, hace una fotografía. Y la tercera secuencia de Buñuel ocurre en su última película y es prácticamente la última escena que sale en la película. Es Obscuro objeto de deseo. Fernando Rey y una de las 2 actrices que hace el papel femenino, porque una de las curiosidades de la película es que se van alternando, pasean por un mercadillo y entonces ella se detiene, mira un escaparate y hay una mujer cosiendo una figura circular, cosiéndola, cerrándola. Ambos se quedan mirando esto, caminan un poco más juntos y de pronto estallan en un atentado terrorista. Prácticamente entonces la primera escena que filma Luis Buñuel es cómo se corta un ojo y la última escena que filma Luis Buñuel es cómo se cose el ojo. Esto no deja de ser curioso porque al final la película de Erice es un adiós, es un cerrar los ojos, un morirse, como un personaje de la película que cierra los ojos y muere. Le cierran los ojos, mejor dicho, cuando muere. De alguna forma es lo que está haciendo Erice. Y entonces está retornando sobre todo su cine, está cerrando el círculo, volviendo a todas sus películas, ¿no? El argumento, para quien no haya visto todavía la película y sin desvelar demasiado, trata de un director con una película inacabada que es invitado a un programa de televisión para hablar del protagonista de esta película, un actor, un galán, amigo suyo personal, que desapareció durante el rodaje de la película, haciendo que fuera incompleto, ¿no?, el resultado. Este director conocemos que también sufrió una tragedia personal, la muerte de un hijo, y también tuvo un amor finalmente frustrado con una mujer argentina a la que amó, pero que, bueno, decidió no estar con él y por eso, pues, él tuvo una hija, un hijo con otra mujer, ¿no? Este es, en resumidas cuentas, el argumento de la película. Ahora bien, este argumento no es más que una excusa del director, como digo, para poner en marcha unos símbolos fundamentales de su cine en un tono que puede parecer autoficción, esta moda de la autoficción que llevamos viviendo unos años, el propio Sorrentino, Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Kenneth Branagh y tantos otros, ¿no? Un cine feliniano, autobiográfico, etcétera, pero quizás, aunque no en la forma, en la intención, el que sí que más se parece a ese Fellini de 8,5 es Erice. Ya digo, son 2 tipos de cine distintos, pero es verdad que al final muchos de estos directores que han querido jugar a ser Fellini o jugar con la autoficción que lleva una década o 2 siendo ya muy célebre en el mundo de la literatura, se suelen quedar en la anécdota personal. Y al final Fellini está poniendo en marcha una visión del mundo mucho más compleja del arte y unos símbolos fundamentales. Y aunque sean en muchos sentidos opuestos, o sea otro tono, o sea otro enfoque, Erice se parece más a esa intención, que es no tanto hablar de sí mismo, contarnos su vida. Desconozco si a Erice se le ha muerto o no un hijo, espero que no. Desconozco si Erice tuvo un amor no correspondido con una mujer argentina,
Me permito dudarlo, quizás me equivoque en ambos casos. Creo que sencillamente, aunque se base en sí mismo el personaje protagonista, no es un alter ego, como sí lo es el de Antonio Banderas en Dolor y Gloria, o el del chico protagonista de Fue la mano de Dios de Sorrentino, o el de Roma de Cuarón, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, al final sí que hay más distanciamiento, porque lo que le interesa a Erice no es tanto contarnos sus problemas, como jugar con su propia trayectoria para cerrar el círculo de los símbolos fundamentales que ha puesto en su cine. Yo creo que Erice es un hombre que tuvo la desgracia también de desde muy joven saber qué es lo que tenía que decir, porque tenía algo que decir, que es a veces lo que diferencia a un genio de un simple narrador. El narrador quiere decir, el genio tiene algo que decir. Yo creo que por eso Erice es genial, ¿no? Realmente tiene algo que decir y entonces vuelve a su cine de una manera muy inteligente, muy sutil y también muy evidente. Para quien no lo sepa, Erice, aparte del Espíritu de la Colmena, su primera película, y del Sur, segunda película y hasta la fecha, hasta que ha sacado esta película, Cerrar los ojos, era su última película. Es verdad que luego había hecho el documental sobre Antonio López, El Sol del Membrillo, y básicamente abandonó el cine por dos malas experiencias cinematográficas. La primera, eh, rodando El Sur. Como se sabe, El Sur es una película incompleta, puesto que narra la relación entre una hija y su padre, que es un zahorí, y aquí es donde se ve todo ese mundo místico que tiene Erice. Y en el momento dado de la película, los personajes tienen que viajar al sur, a Andalucía. Esa parte nunca se filmó por problemas de presupuesto y la película tuvo que ser completada y cercenada sin esa parte fundamental. Es decir, es una ironía que una película que se llama El Sur, cuya primera parte transcurre en el norte de España y la segunda en el sur de Andalucía, acabe siendo estrenada sin que esa segunda parte aparezca, ¿no? Creo que esto fue porque se debía estrenar, no sé si en el Festival de Cannes o dónde, no daba tiempo y la presentaron, ¿no? Y esto obviamente para él es un trauma, aunque él luego ha comentado en varias entrevistas que le sorprende que a la gente le guste el sur, porque él cree que no se puede entender esa película sin la parte que nunca fue filmada. Entonces, este sería el primer problema que tiene, dice, ¿no? A mí me gusta El Sur, sabiendo que es una película muy imperfecta y menor al Espíritu de la Colmena y seguramente también menor a Cerrar los ojos, aunque tenga quizás más calidad artística que Cerrar los ojos, como producto final, aunque deteste ese término, producto, como obra final, es peor. Se nota que tiene un vacío importante, ¿no? Es inevitable. Entonces, esto está en la película, ahora explicaré el porqué, y luego tuvo una segunda experiencia más catastrófica aún que la del Sur, tratando de adaptar una novela de Juan Marsé que se llama El embrujo de Shanghái, que finalmente fue estrenada con otro director, con Fernando Trueba, y desde luego la diferencia no es pequeña entre los dos, la diferencia de talento, protagonizada por Fernando Fernán Gómez, con el que ya había trabajado Erice en El espíritu de la colmena, que está soberbio, Fernán Gómez, para variar. Y entonces, esta segunda experiencia ya le alejó del cine. Se ha hablado en muchas ocasiones del espíritu conflictivo que tiene Erice, que si es un hombre inseguro, que si nunca sabe si va a terminar las películas, que si mientras las está rodando quiere abandonarlas, que si luego le cuesta mucho montarlas. Un hombre con muchas inseguridades, un hombre muy perfeccionista, muy exigente. Pero también no se puede solo hablar de esto, como sobre todo han hecho los productores, ¿no? Elías Querejeta, el productor de sus películas, obviamente no de la última, siempre ha hablado de esto y es evidente que eso está, pero también está las dificultades que se le ponen a un artista en una industria creciente, donde cada vez es más fuerte la parte industrial, la parte económica y cada vez menor la parte artística por parte de los productores, por parte de los espectadores, incluso ya también, por desgracia, por parte de los cineastas, que deberían ser los primeros en reivindicar un talento más artístico. Y obviamente, en un país como España, donde hay tan poco dinero para películas, donde todas están subvencionadas y donde los productores lo que buscan es dinero inmediato, pues Erice lo ha pasado mal, ¿no? Incluso Elías Querejeta, que era un director, un productor de cine más alternativo, pues está claro que le puso muchos problemas, que si Víctor Erice hubiera trabajado en otro país, seguramente habría tenido una carrera mejor, más acorde a su talento.
Entonces, Juan Marsé, autor del Embrujo de Shanghái, aparece en la película, en un momento dado el protagonista de la película, interpretado brillantemente por Manolo Solo. Hay que destacar dos actuaciones en Cerrar los ojos. La de Manolo Solo, que es este falso alter ego de Víctor Erice, y es evidente las similitudes entre los dos, físicas, de actitud, biográficas, etc. Y José Coronado, que sobre todo en la segunda parte de la película hace la mejor interpretación de su carrera y que este año debería recibir bastantes premios por una interpretación que es un despojarse completamente, darle la vuelta a un personaje, y está extraordinario, demostrando que es muy buen actor, a pesar de que esté ahora mismo encerrado en bastantes clichés. Entonces, Juan Marsé aparece citado en la película porque en un momento dado el personaje de Manolo Solo va a la Cuesta de Moyano, en Madrid, y se hace con un libro de Juan Marsé con caligrafía de los sueños, ¿no? Eso es la primera referencia a Marsé. Tenemos también otra, y es que al inicio y al final de la película hay cine dentro del cine. El protagonista de la película tiene una película incompleta, la protagonizada por Coronado, que nunca se terminó de realizar porque este desapareció, y vemos la primera y la última secuencia de esta película, que son las que se grabaron en las mismas localizaciones, un jardín bastante tarkovskiano, con un Jano bifronte, que es el que aparece más tarde en los títulos de crédito y que es el que aparece también al principio y al final de la película. Y pues es una historia que tiene muchas similitudes con el Embrujo de Shanghái. Entonces, de alguna forma ahí el guión que Erice hizo para el Embrujo de Shanghái, que nunca se rodó y que finalmente fue publicado en papel, vuelve a cobrar vida cinematográfica, ¿no? Entonces, esas dos referencias a Marseille, al Embrujo de Shanghái, están. Luego, en la película hay un momento dado en que el protagonista, que vive en un pueblo del norte, después de haber ido a Madrid a hacer el programa en televisión española sobre su amigo desaparecido, tiene la sospecha de que su amigo puede estar en un pueblo del sur y viaja a un pueblo de Granada, creo que es. Y bueno, ahí tenemos el viaje al sur que nunca llegó a hacerse en el sur. ¿Qué más? Pequeños detalles. Hay una caja donde pone membrillo, una referencia al sol del membrillo. Vemos cantar a José Coronado y a Manolo Solo, o a Manolo Solo, valga la redundancia, solo, como cantaban también en El Sol del Membrillo Antonio López y el propio Erice. Y sobre todo al final de la película hay una escena en la que un amigo del director tiene que llevar unas cintas de celuloide a un cine del pueblo este que está en el sur para proyectar precisamente el final de las dos secuencias que se grabaron de esa película incompleta. Y el camión en el que lleva estas cintas pues es casi idéntico a ese camión en el que iban las cintas del Espíritu de la Colmena, donde iba Frankenstein, que es la película que impresiona a la niña Ana Torrent y que desencadena la película. Entonces, lo que allí es un desencadenante, aquí es un final. También tenemos a Ana Torrent en ese cine, que sale en esta película haciendo de la hija de ese actor desaparecido. Y la película acaba pues con este visionado de la película. Es decir, si la primera película de Erice, el desencadenante era el visionado de una película en los ojos de Ana Torrent, en el final, y no lo considero ni siquiera un spoiler, de la película Cerrar los ojos de Víctor Erice, se cierra el círculo, primero de la trama de la propia película, que empieza y acaba con la misma secuencia, y se cierra el círculo, se cose la mirada de Víctor Erice sobre la vida y sobre el cine, también con el visionado de una película, ¿no? Es una película llena de homenajes al cine. Hay dos muy explícitos de los que quiero hacer mención. Uno es Ciudadano Kane, gran película sobre también la memoria, sobre contar vidas ajenas, con la que tiene muchas similitudes, Cerrar los ojos. Para muchos críticos la mejor película de todos los tiempos, quizás para Erice también, no lo sé. Porque cuando entra el protagonista en casa de un amigo, que es, lo que hace es proyectar películas, hay un letrero en el que pone Rosebud, que es el nombre del trineo también con el que empezaba y acababa en una estructura igualmente circular Ciudadano Kane. Entonces, está esa alusión y luego, en un momento dado, el personaje de Manolo Solo canta una canción de Río Bravo, que también para muchos críticos de cine es la mejor película de todos los tiempos. Entonces ahí están los homenajes cinéfilos, ¿no? ¿Por qué digo que la película no es una obra maestra? Pues ante todo, tiene ciertos fallos, ciertos defectos. Visualmente es muy plana, es muy larga también.
tiene escenas que en una novela funcionarían, pero que en una película yo creo que se hacen excesivas. Y lo de que visualmente es muy plana se nota que no está Elías Querejeta de productor, sino Televisión Española, Telemadrid, etcétera, porque tiene a veces un tono casi de serie de televisión. También puede tener que ver con una búsqueda de mayor despojo, de menos artificiosidad, no lo sé. Pero en cualquier caso yo esperaba más, teniendo en cuenta que en El espíritu de la colmena hay algunas de las mejores secuencias de la historia del cine. Y eso no está en esta película y es lo que la aleja de ser una obra maestra, que a veces en su materialización, no sé si por los problemas que haya podido tener Erice para realizar la película, hay menos calidad de la esperada, ¿no? También en la película se hace un alegato a favor del celuloide contra el digital, ¿no? Contra el formato digital. Y hay unas secuencias, ya digo, esa secuencia inicial y final de la película dentro de la película, que están grabadas con celuloide y que son de una belleza impactante. Cuando empieza la película con esa primera escena en celuloide, uno piensa, y estas 2 horas y media de película van a ser así, qué festival, ¿no? Claro, el paso de ese mundo de celuloide al mundo digital es duro. Yo no sé si lo ha hecho posta Erice para hacer otra crítica más sutil o si sencillamente pues ha sido como ha tenido que hacerlo. En cualquier caso, entiendo que Tarantino puede hacer una película entera en el formato que quiera y quizás Erice no tiene esa capacidad porque en España pues somos como somos, ¿no? Y ya digo, y luego la película demasiado larga, tiene cosas que a mí en una novela, conversaciones, escenas, me hubieran parecido muy bien, pero que aquí sobran, ¿no? Una escena con Ana Torrent en el Museo del Prado que sobra, una escena increíblemente larga de Manolo Solo en un edificio de televisión española que podría haber sido acortada. Tiene que sacar los exteriores del Prado, los exteriores de televisión española, los exteriores, una imagen de Pío Baroja en la Cuesta de Moyano, ¿no? Son cosas como un poco extrañas, parecen casi un documental o una serie, ya digo, ese tipo de transiciones, un poco toscas. Eh, y luego hay una escena con la mujer argentina de la que el director estuvo enamorado, que en una novela sería estupenda porque da mucha más información sobre el personaje, se aclara lo que le pasó a su hijo, etcétera, pero que en la película sobra un poco, ¿no? En cambio, luego hay escenas que son pura mirada, vemos al protagonista trabajando en su huerto, vemos al protagonista solo en su caravana, que se respiran esos tiempos de cine trascendental, ¿no? Como de Yasuhiro Ozu, esos planos en los que vemos a alguien servir un té o la tetera hervir el agua, habitaciones vacías, ese tipo de escenas, Bresson, ¿no? El cuidado sobrio por los actos que hay que realizar, las manos trabajando, etcétera, alguien andando, un barco, sale varios momentos en los que están pescando, que es puro Ozu, puro Bresson, y ahí sí, Erice toca una cima de sobriedad cinematográfica, ¿no? Entonces, tiene esos pequeños fallos que lo alejan de ser una obra maestra, pero tienen muchísimos aciertos, algunos ya los hemos comentado, esa estructura circular y sobre todo ese manejo poético del tiempo que es tan inusual en el cine actual, ¿no? Entonces, bueno, sorprende ver que Erice hace tanto plano contra plano estándar, hay mucha conversación, que es plano contra plano, y eso puede ser también sobriedad narrativa, al fin y al cabo muchísimos directores lo han hecho, pero por otro lado uno espera más de la composición de escena de Erice, del montaje, ¿no? Luego hay escenas en las que en un encuadre hay varios personajes, que eso es algo que casi no se ve hoy en el cine, por desgracia. Es decir, bueno, que hay una ambivalencia, que no se sabe muy bien si algunas cosas las ha tenido que hacer así, o si realmente son decisiones de querer despojarse de artificiosidad. Sería interesante poder preguntárselo. Como he dicho, las actuaciones de Manolo Solo y José Coronado son soberbias. La película no es autoficción, sino una vuelta a los símbolos fundamentales de Erice, como si quisiera aclarar todo lo que no ha podido decir en películas anteriores y al mismo tiempo madurar lo que sí que pudo decir en la única ocasión en la que pudo trabajar con menos topes, como fue El espíritu de la colmena, ¿no? Y luego es interesante, escuchando a Erice hablar sobre la película, ver cuál es la visión de Erice del cine. Erice siempre dice que el cineasta no sabe lo que quiere hasta que lo hace. Es decir, se pone a trabajar sin saber a dónde quiere llegar y cuando llega ya no puede hacer nada para corregir su trayectoria, ya lo ha hecho, ¿no? Entonces esto es interesante, es como que el cine se tiene que decir y el cineasta es un vehículo, ¿no? Es como que la musa habla a través del artista. Y luego está la otra paradoja, que es la que comentaba antes, citando unas declaraciones de Erice a propósito del sur, en las que él decía que al final, aunque a él le parezca que el sur está incompleta, cuando la gente ve el sur y le gusta,
es porque la obra siempre está abierta, como diría Humberto Eco, y porque son los espectadores los que la hacen suya y los que la completan con el visionado. Entonces, a lo mejor la película más perfecta, cerrada, hipertrabajada por un director, luego no funciona con los espectadores que no saben que ese mensaje, no saben cómo hacer llegar ese mensaje. Y luego una película incompleta, frustrada, fallida, puede llegar mucho más porque sí que son capaces de hacer suyo el mensaje de la película. El mensaje, precisamente una de las declaraciones de Dice en este Festival de San Sebastián es que las películas no llevan mensaje, que para eso se utiliza correos, ¿no? Obviamente, para hacer un mensaje. Y es interesante porque, obviamente, no hay un mensaje como tal, precisamente por lo que acabamos de decir. El director no sabe qué quiere decir hasta que lo dice, y aunque al final pueda llegar a atisbar qué es lo que ha dicho, realmente son los espectadores quienes tienen que determinarlo. Y a mí me gusta esa visión de Erice, creo que es... también ahí se ve muy bien que él es uno de los últimos directores de cine trascendental. Yo me he preguntado al salir de esta película, de Cerrar los ojos, si volveré a ver alguna vez en el cine un estreno de una película que podamos considerar cine trascendental, y lo dudo, lo dudo bastante, por desgracia. Con Béla Tarr retirado, con Angelopoulos, Tarkovsky, Berman muertos, lo dudo bastante. Con Erice ahora retirado, lo dudo. David Lynch, también medio retirado. Paul Schrader seguramente sigue haciendo películas, pero después del Contador de Cartas y de la última, El Maestro Jardinero, no sé si tiene mucho más que decir. Y por eso también la melancolía de la película de Erice, donde está muy presente Carlos Gardel. Ahí me acordé del libro de Ángel Fareta, que no sé qué opinión tendrá de Erice, sospecho que no muy buena, a la vista de la que tiene de otros directores de cine trascendental. El tango, ¿no? La melancolía, muy presente en la película de Erice, más de lo que yo pensaba, y le queda muy bien a la película esas referencias a Gardel. Y poco más que comentar, ¿no? Sobre ese inicio y final circular, sobre esa idea de abrir la mirada en el espíritu de la colmena, la mirada de esa niña que se abre hacia lo luminoso, curiosamente lo luminoso bajo la apariencia del terror, bajo la apariencia de una película sobre Frankenstein, impresionada por el monstruo de Frankenstein. Por cierto, un paréntesis, un monstruo de Frankenstein. Verán que llevo esta camiseta del Nosferatu de Murnau, uno de los grandes directores del cine, Murnau, Nosferatu, Amanecer sobre todo, que es la película más bella de amor del cine mudo. Y ese Frankenstein que ve la niña está muy influenciado por otra película del expresionismo alemán, que es El Golem. Esa película americana de Frankenstein está muy marcada por El Golem, la película alemana de los años 20. Cierro paréntesis. Entonces la niña se impresiona por ese monstruo de Frankenstein y eso abre su mirada hacia lo luminoso, ¿no? Hacia un mundo mágico, sagrado, pero al mismo tiempo terrorífico, de horror. Y de alguna forma hay un olvido de sí en el personaje Coronado, en esta película, que se obsesiona con una leyenda que se cuenta al principio de la película, borgiana, muy claramente borgiana, de un rey, aquí hablamos del ajedrez, de un tablero de ajedrez, de un rey que está solo y se pierde y necesita la mirada de una niña para volver a encontrarse. Y al final el personaje de Coronado integra esa historia, y hasta que no ve la secuencia sentado en una pantalla de cine donde esa niña puede mirar a su padre, y su padre, cuando recibe esa mirada, puede cerrar los ojos y morir tranquilo, ahí está de alguna forma la confrontación entre lo primero, entre el espíritu de la colmena, y entre lo último, cerrar los ojos. Ya están los símbolos fundamentales de Erice, en esa niña impresionada por el monstruo de Frankenstein, en ese hombre que de alguna forma también es una creación del director de cine, del personaje de Manolo Solo, que no entienden tampoco muy bien el sentido de la creación, como no entendía el monstruo para qué le había quedado el doctor Frankenstein, y que acaba perdido en ese laberinto borgiano del tablero de ajedrez como un rey solo, hasta que finalmente recibe la mirada de la redención, en un plano que recuerda bastante al de La mirada de Ulises, la gran película de Theos Angelopoulos, donde Harvey Keitel acaba la película también en una sala de cine a oscuras mirando una pantalla, a la búsqueda de esa primera mirada de la inocencia. Pues también es un poco la que encuentra el personaje Coronado y lo que le redime en esta película.
con esa historia del personaje que se olvida de quién era, del olvido de sí, que también está en Night of Cups, una de las últimas películas de Terrence Malick, donde el personaje protagonista de Christian Bale era muy similar en ese sentido, era un cineasta que se había perdido en el mundo de Hollywood y que había olvidado qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces está esa confrontación que tiene mucho que ver con el Jano bifronte, lo llamo Jano por ponerle un nombre mítico, pero realmente es una estatua con dos caras que cada una está mirando hacia un lado, ¿no? Sobre todo es importante esa cara melancólica que mira hacia el pasado, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo lo que quería decir de la película. Me he alargado algo más. Espero que haya resultado interesante. Volveremos pronto con más análisis cinematográfico, pero de verdad que creo que la noticia de esta semana no puede ser otra más que el estreno de esta película que invito a ver, porque hay que celebrar a Víctor Erice, hay que celebrar esta película que, a pesar de que no sea quizás la obra maestra que hubiéramos querido ver, es una gran película, más grande de lo que el cine español merece, más grande de lo que los espectadores españoles merecen, los críticos de cine, los propios cineastas merecen, tan grande como solo puede serlo el cine con mayúsculas y vale la pena verla en cine. Es algo sobre lo que ha hecho mucho hincapié Víctor Erice, la importancia de ver las películas en cine y yo creo que este es un caso fundamental. Es una película que no está hecha para ver en plataforma, para ver en el salón de casa, está hecha para ver en cine. Quizás sea la última oportunidad que tenemos de ver el estreno de una película de cine trascendental y encima nos la está dejando un director que habla nuestra lengua. Así que qué mejor ocasión para ir al cine. Y para terminar, como antes hablaba de esos planos que a mí son los que más me han gustado, tomas largas de un personaje cuidando su huerto, un personaje pescando, que me recordaban a Bresson, me recordaban a Ozu. Pues precisamente me acordaba ayer de la tumba de Yasuhiro Ozu, que es una tumba sin nombre en Japón, solo tiene un símbolo que significa Mu, eh, al que la gente va a dejar botellas, porque Yasuhiro Ozu era alcohólico, y ese Mu viene a indicar el vacío del Zen, la idea de un vacío que precisamente al confrontarnos con el vacío nos lleva a la primera pregunta metafísica, que es la pregunta de por qué hay algo y no hay nada, y que sobre todo es un vacío presto a ser completado mediante la meditación en torno a por qué hay algo y no hay nada, y en torno a precisamente por eso, qué es lo que encontramos en el vacío, que es un falso vacío, es una falsa nada, porque en realidad hay algo, ¿no? De alguna forma eso es un poco lo que viene a perseguir el cine trascendental y es un poco también lo que está de manifiesto en la película de Erice, aunque de manera más velada que otras temáticas como las que ya hemos mencionado de manera más extensa en el vídeo. Así que gracias por haber visto el programa, espero que les haya resultado interesante y volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.